Me parece que somos todos víctimas de lo mismo, ¿no? Porque en este momento está, de fondo van a escuchar ustedes la conferencia de prensa en Casa Rosada de los ministros del Ministro de Salud de la Nación, junto con el resto de Exitosa. los ministros de la Nación, donde están explicando que la negociación con Pfizer no pudo llegar a un buen término, pese a que la Argentina había sido, el Estado argentino ofreció el periodo de prueba con argentinos que fueron sometidos a la vacunación, y lo que no se entiende, o digamos, el ministro todavía él mismo está diciendo que no entiende cómo es que no se pudo llegar a la firma del acuerdo, porque al parecer dice, y lo que sé lo sé por los medios, no por la empresa, al parecer tuvieron problemas con la producción de vacunas. Lo cierto es que me parece que si en Perú ustedes vivieron lo mismo, para aquí se había anunciado exactamente igual, que íbamos a comenzar con la vacunación entre diciembre y enero, y ahora todo eso realmente se ha convertido en algo muy distante. En este momento lo único que tenemos un poco más en firme es que Argentina tiene una delegación del Ministerio de Salud y de miembros del gabinete que están en Rusia certificando cómo es este misterio de la vacuna de la que tan poco se sabe, con la posibilidad de que a la Argentina llegue la vacuna rusa en primer lugar y tal vez la vacuna china, aunque ya sabemos que en Brasil Bolsonaro ha tenido problemas con la vacuna china y han discontinuado justamente por las consecuencias de daño neurológico que se detectó en 2 pacientes. Así que estamos en un momento muy complicado en Argentina. Además, en este momento hubo una reunión muy importante en Casa de Gobierno donde los ministros, junto con el jefe de gabinete, se han reunido preocupados por el crecimiento de casos. Estaba un poco estimado, después de la gran demostración pública que hubo con referencia a la muerte de Maradona, tanta gente en la calle, eso fue algo gravitante para lo emocional en lo que hace al cuidado. La gente empezó a relajar completamente, más allá de que todo lo que se organizó estuvo Exitosa. mal hecho, y eso provocó que empezáramos como un periodo como de dejar un poco de lado el cuidado, y ha habido un crecimiento de casos en los últimos días que hace que en este momento los ministros de salud estén anunciando la posibilidad de que primero cuidar todo lo que hay, digamos, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, y luego no desatender la posibilidad de volver a cerrar. Muy bien, Amelia, pero nosotros habíamos escuchado la conferencia de prensa de Alberto Fernández, presidente de la Argentina, y que él había anunciado que ya estaban en tratativas, y yo había entendido, y corrígeme si me equivoco, que ya se había llegado a un acuerdo para la adquisición de la vacuna rusa, y que estaba dando este anuncio para la vacunación de 300.000 argentinos. Tú lo que nos estás diciendo en este momento que todavía no se cierra ningún trato, porque aquí en el Perú no se ha cerrado ningún trato. Estamos así en la nebulosa. No sabemos porque nos han dicho varios meses que teníamos acuerdos con 5 laboratorios y nos hemos quedado sin nada. Igual, para decirte, igual, esa es la situación. Aquí sí se hicieron anuncios y se habían hecho anuncios sobre el tema de Pfizer, inclusive se hicieron anuncios sobre un acuerdo con la posibilidad de hacer vacunas, la vacuna de Oxford en Argentina, Sí, claro. y que iba a ser en composición con una parte en Argentina y otra parte se embalaba en México, y todo eso sigue, pero a paso realmente muy lento. Y luego hubo así como estertores de voluntad, de mucha voluntad por parte del gobierno argentino sobre ese tema de los anuncios, que se vio por lo menos postergado. Esa decisión está porque ya no depende del Estado argentino, sino que depende de la empresa Pfizer Exitosa. directamente. Creo que los estados en general deberían, a la luz de estos hechos, hacer un pedido de explicaciones formal a Pfizer. Y te diría más, y me animaría a decirte que la consolidación de este tipo de mercado de la vacuna, que es de una importancia tan vital, merecería que fuese tratado en UNASUR o donde sea de los organismos que nos quedan de la zona, como para poder establecer con mayor claridad cuál es la situación de la pandemia y la vacunación en América del Sur.
Por supuesto. Y además, pero tú crees, porque aquí en el país lo que ha quedado claro es que en realidad no se nos ha dicho transparentemente qué es lo que estaba pasando, porque se anunciaban acuerdos que finalmente nos hemos dado cuenta que no existían, y nos hemos dado cuenta por publicaciones internacionales. Siempre se trató bajo un secretismo, diciendo que esto era bajo los acuerdos de confiabilidad, ¿no? Confidencialidad. Entonces, aquí va mi pregunta. Aquí también hay mucha falta de gestión. Tú me dices que lo que le ha pasado a Argentina es que de repente los laboratorios, no sé, se han inclinado a vender más a otros países que ofrecían, que fueron los primeros en la lista, y que cuando estaban en la etapa de investigación ofrecían quizás más por esta vacuna para intervenir en la misma investigación. ¿Cuál es la situación allá? Es que parece que es eso, parecería que es eso, porque en realidad el gobierno de buena voluntad seguramente, porque nadie va a hacer semejante anuncio si no tiene tras de sí la posibilidad cierta de una negociación, anunció el inicio de la negociación. De lo que no nos enteramos y que nos hemos enterado ahora Exitosa. es que finalmente no se pudo concretar el acuerdo porque la empresa Pfizer no terminó de poner, digamos, la última etapa, que es la correspondencia a cómo iba a ser la entrega de las vacunas en Argentina. Esto es lo claramente. Por eso creo que más allá de, digamos, de errores que puede llegar a haber de comunicación o de cómo se comunica, y que en este momento creo que todos los países están bajo el mismo problema, es que están, digamos, cada vez que se enciende una luz de esperanza, salen todos las voces oficiosas a dar una buena noticia como para calmar la angustia general que se produce, porque Argentina además le ha traído una consecuencia tremenda. En lo económico son muchísimos meses que hemos estado encerrados, y de hecho la posibilidad de volver a estar encerrados, hoy tenemos casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. No es un tema así nomás volver a cerrar, y evidentemente no va a quedar otra, pero creo que ha habido un exceso de confianza en Pfizer. Ay, las cuestiones que tú me estás diciendo en realidad se parecen tanto a la situación peruana, a la de nuestro país, pero yo quisiera poner énfasis en que nosotros hemos tenido una caída, pero catastrófica, que pasamos de ser un milagro americano a ser en realidad el patito feo en la desbarrancada por el COVID-19. Además nos ha golpeado muchísimo porque tenemos un sistema de salud olvidado durante décadas y décadas, y la desigualdad que hay aquí en este país ha hecho que muera demasiada gente por falta de oxígeno. No tenemos camas UCI, nos agarró la pandemia con 200 camas UCI nada más. Yo quería precisar algo, Amelia, pero Pfizer hizo en Argentina, en territorio argentino, alguna de estas pruebas de investigación. Claro, una parte se había prometido con que iban a avanzar sobre eso, y con la posibilidad de que después iba a haber, digamos, se suponían todos que en compensación iba a haber una dotación de vacunas más cercanas, claro, en el tiempo. Yo creo que también ha habido me parece que en muchos de nuestros gobernantes lo que hay es un exceso de confianza y de no conocer. Hoy la vacuna forma parte como si fuese el mercado del oro o el dólar, y la realidad es que me parece que ha habido un exceso de confianza, y tal vez se han dejado llevar por algo desconocido, que es cómo negocia una nación millones de vacunas para una población a la cual tiene que vacunar además de manera masiva, algo también muy difícil de realizar por el tema de la conservación de la vacuna y de cómo se llevaba adelante justamente eso. La realidad es que me parece que había un exceso de confianza en quienes encararon la negociación. Bueno, entonces, en conclusión, para ir cerrando esta comunicación, Argentina también está casi igual que nosotros, con los ojos tapados. No sabemos en realidad cuándo llega, no hay ni cuánto ni cuándo aún sobre la vacuna. La realidad hoy es esa.
Más allá de las gestiones que se están haciendo y de lo que vendrá de la vacuna de Rusia, cuando venga la delegación, más allá de eso, hoy con respecto a Pfizer no hay nada cerrado. No hay nada. Y con otros laboratorios tampoco. Con Rusia un poco más avanzado, sí. Con Rusia ahora hay una delegación del Ministerio de Salud que están allí justamente porque fueron para poder evaluar. Pero también el mundo sabe muy poco de esa vacuna, ¿no? Claro, y además también firmado no está, ¿no? O sea, no hay un acuerdo bilateral todavía. Están viendo cómo va y están a la expectativa a ver si reúne todas las medidas de seguridad que se necesita, porque en vez de mejorar la cosa de repente se termina complicando más en nuestros países, además con tantas dificultades en la salud y con tantas brechas entre unos y otros. Muchísimas gracias, Amelia, por haber estado con nosotros aquí en Exitosa Perú y darnos el panorama de lo que sucede en Argentina. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Miren ustedes lo que está pasando en Argentina. Ellos también tenían casi asegurado por sus autoridades estos acuerdos con las vacunas y ahora están más o menos como nosotros en la nebulosa, nos dicen ellos, pero sí, ellos tienen un paso más porque hay una delegación que está en Rusia tratando de ver cómo hacer para conseguir las vacunas y llevarlas hacia la Argentina. Nosotros no tenemos todavía ningún acercamiento, hasta donde sabemos solamente podría ser hacia el año 2022, el tema de la Organización Mundial de la Salud y este grupo COVAX para tener algunas vacunas, y ojalá que de verdad se apresure y que el mundo mire a América Latina. Nosotros nos vamos a ir inmediatamente con un enlace con José María del Pino, él es periodista chileno, porque también queremos conocer la situación que hay respecto a las vacunas contra el COVID-19 en Chile. Bienvenido, José María, ¿cómo estás? Hola Karina, muy buenas tardes. Escuchaba atentamente la situación que ustedes comparten en Perú y en la Argentina y la verdad es que el panorama con las vacunas acá en Chile es un panorama distinto al que ustedes plantean, porque acá las autoridades ya tienen asegurada durante el año 2021 30 millones de dosis de vacunas por 4 contratos que se firmaron con 4 laboratorios distintos y un quinto que está en este momento a punto de firmarse. Esa es la razón por la que en Chile hay bastante confianza en que mañana el Instituto de Salud Pública va a aprobar la vacuna de Pfizer después de la aprobación de la FDA y la próxima semana, escuchen bien, la próxima semana Chile se va a transformar, según trascendidos del Palacio de la Moneda, en el primer país de Latinoamérica que va a vacunar a parte de su población sin tener ya fases de estudio, sino que en una vacunación que va a estar orientada al personal de salud médico a lo largo y ancho de nuestro país. La próxima semana se inicia la vacunación en Chile. De verdad, felicitaciones. Te miramos con un poco de envidia, de tristeza. No sé cómo decirte, porque en realidad ustedes saben cómo ha sido afectado el Perú económicamente y cómo ha sido golpeada nuestra gente por el tema de las infecciones. Hemos pasado a ser el primer lugar cada 100.000 habitantes en contagios y muertes por el COVID-19 y no tenemos nosotros todavía un panorama cierto. Todo en este momento está como gaseoso. Felizmente que en Chile han tenido la previsión de tener 4 contratos ya firmados con 4 laboratorios distintos y se viene el quinto. ¿Cómo se hace eso, por favor? Porque aquí en nuestro país en realidad no se ha podido hacer. ¿Qué es? ¿Gestión? ¿Cómo se han comportado las autoridades? ¿Quién ha encabezado estos tratos, estos contratos con los laboratorios, entre el gobierno y los laboratorios? Es gestión y es dinero, para ser honesto. Chile, cuando aprobó su plan de rescate de 12.000 millones de dólares durante el primer semestre de este año, destinó 1.500 millones de dólares solamente para fortalecer el sistema de salud y la compra de insumos. Y eso le dio un poder comprador bastante amplio. ¿Cómo se hace? Primero, Chile se transformó en sector de fases de estudio. La Universidad Católica con con Sinovac de China, la Universidad de Chile con Oxford AstraZeneca y también con el laboratorio Johnson & Johnson. Y por otra parte,
se firmaron convenios con Moderna y con Pfizer y BioNTech, aun cuando no fueron parte de las fases de estudio como país de estos laboratorios. Esos son los 5 laboratorios que además son los 5 que tienen los estudios por su vacuna más avanzados. Acá no ha habido acercamientos con el gobierno ruso. Bien se sabe que Chile, por su economía y por la ideología de su gobierno, tiene acercamiento más bien con economías liberales y no con el eje de gobiernos que están al amparo de Rusia, y en ese sentido ha tenido conversaciones directas con los laboratorios tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. La semana pasada Bloomberg decía en uno de sus artículos que Chile sería el único país de Latinoamérica que podría tener a más del 70% de su población, es decir, lograr la inmunidad de rebaño vacunada de aquí a fines del 2021. Y las cifras son las siguientes. El gobierno espera tener a abril del próximo año vacunados a 1.600.000 personas y a junio del próximo año vacunadas a 8 millones de personas, para hacia fines del próximo año tener a 15 millones de personas vacunadas. El problema en Chile parecen ya no ser las vacunas, porque vienen, está asegurado. El problema en Chile es que un 37% de la población, por lo menos, dice que no se va a vacunar porque cree que no se han cumplido los tiempos para saber que esta vacuna es segura. Muy bien, tú nos hablas de dinero, pero nosotros, nuestra economía ha sido bastante sólida, teníamos capacidad de endeudamiento y esto es una cuestión de salud pública. No entendemos hasta este momento cómo no se han podido concretar todos los acuerdos. Además se dijo que en el Perú éramos los que más habíamos utilizado el 16%, creo, de nuestro PBI para contener la pandemia y no hemos podido firmar con ningún laboratorio y no tenemos fecha, ni siquiera cuántas vacunas ni cuándo. Pero ¿cómo se hicieron estos procesos? ¿Ustedes tenían un comité especial? ¿Estas compras, estos contratos fueron encabezados, todas las negociaciones por ministros, por el presidente de la República? Sí, acá se formó un equipo especial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, encabezado por los ministros París y el ministro Coupe, que son los ministros de cada una de esas carteras. Además se involucró la Cancillería, porque aquí hubo que hacer varias gestiones de carácter internacional y diplomático, y el presidente Piñera, por lo que hemos podido reportear en La Moneda, ha estado encima de las negociaciones. Se sabe su buen poder negociador, él es un hombre que viene del mundo de los negocios, puede estar cuestionado por muchas cosas, pero lo que muy pocas personas podrían criticarle es su capacidad de gestionar en este tipo de crisis. Entonces, acá se armó un equipo hace 6 meses ya entre el Ministerio de Ciencia y Salud, que su único objetivo fue las fases de estudio de ensayos clínicos de vacunas y la compra y adquisición de vacunas para poder vacunar a la población. Te insisto, el gobierno sí o sí quiere chilenos vacunados fuera de estudio antes de fin de año, pero los más optimistas en el Palacio de la Moneda dicen que mañana el ISP aprueba Pfizer y la próxima semana se vacunan las primeras personas. Muy bien, también acá en el Perú se están buscando explicaciones porque entenderás cuál es la desazón que hay en este país, que ha sufrido mucho el embate de esta pandemia, cuando nos levantamos un día y los ministros nos dicen no tenemos nada. Entonces, acá se tratan de buscar explicaciones y quiero que tú me digas tu opinión como periodista y un periodista que está en una nación que va a ser posiblemente la primera que comience a vacunar en Latinoamérica. Acá se nos dice que por la convulsión que hemos vivido políticamente se dejaron de hacer cosas. Chile también vivió una convulsión social. Chile también tuvo a personas en la calle protestando por el cambio de la Constitución. También tuvieron momentos muy complicados en medio de la pandemia, igual que el Perú, pero me parece que han ido por cuerdas separadas, es decir, el problema político y social por un lado y la negociación de las vacunas, que era irreemplazable, impostergable, por otro lado. Estoy absolutamente de acuerdo con tu análisis. Acá se hizo un trabajo de cuerdas separadas. La pandemia siempre se intentó mantener absolutamente distante del conflicto político y social que aún existe en nuestro país. Recordemos que estamos en medio de un proceso constituyente que se abrió el pasado 25 de octubre. Y esto no tiene que ver con la convulsión del último mes en Perú. Digamos las cosas como son. Las negociaciones con los laboratorios comenzaron en junio de este año, o sea, mucho antes de que Martín Vizcarra fuese cesado de sus funciones y se produjese esta rotativa de presidentes durante esa semana.
Mi análisis como periodista, insisto, desde afuera, viendo y los relatos que tú me das, es que acá lo que ha ocurrido es que ha habido dejazón por parte de una clase política que, si bien intentó de paliar la crisis inmediata, no tuvo la visión para entender que esta crisis, la única forma de contenerla no es a través de los sistemas de salud ni de los lockdowns o cuarentenas, sino que es a través de la vacunación de las personas. El coronavirus no tiene cura, y como no tiene cura, la única posibilidad de generar inmunidad de rebaño en la sociedad es por la vacunación. Para mí, sabiendo los datos económicos del Perú, sabiendo que durante los últimos años han podido ahorrar, tienen una buena situación económica, me parece francamente impresionante e increíble que no tengan aún firmados contratos, entendiendo que la capacidad de pago la tienen. Lo puedo entender de Argentina, que está prácticamente en un default económico y con una escasez de dólares brutales. Pero de Perú, una economía abierta, solamente podría yo concluir que es dejazón e irresponsabilidad por parte de los gobernantes. Por supuesto, irresponsabilidad que está poniendo en peligro a muchísimos peruanos, porque el COVID-19 no tiene cura, y además nosotros ya estamos viendo cómo se va incrementando estos contagios. Y como tú decías, a nosotros desde Palacio de Gobierno, en pleno mandato de Martín Vizcarra, cuando no había nada que ver con la vacancia, se nos decía en conferencia de prensa que ya estábamos nosotros a punto de firmar y en negociaciones con 5 laboratorios, y todo eso ha quedado en nada. Una última pregunta, por favor. En Santiago de Chile se ha decretado la cuarentena los fines de semana. ¿Ustedes tienen algún brote? ¿Están esperando una segunda ola como nosotros? Porque en varias partes del Perú ya se ha visto que se ha incrementado la infección por COVID-19. Acá ha comenzado la segunda ola, efectivamente ha aumentado el número de contagios en los altos sectores urbanos, es decir, en las regiones de Valparaíso, Biobío y la región metropolitana. Eso ha hecho que tengamos cuarentena los fines de semana y que aún no se descarte como posibilidad que podamos entrar a cuarentena absoluta. Lamentablemente, un virus que parecía contenido en una etapa y que se creyó que no iba a volver hasta marzo por la época estival y porque se ha comprobado que tiene cierto comportamiento estacional, estaría adelantándose con su segunda ola. Es mucha la preocupación de las autoridades. Hoy día el ministro de Salud, Enrique París, hizo un llamado muy profundo y yo diría un llamado un poco desesperado a la población a que se vuelva a cuidar, porque el calor del verano ha bajado la guardia en una parte de la población y ya hay hospitales que comienzan a abrir nuevamente unidades de tratamiento intermedio y cuidados críticos para los enfermos de COVID. El problema es que ahora los ventiladores se habían ocupado en otras patologías porque se habían puesto al día con distintas operaciones que se habían postergado durante el año. Entonces no hay tanto ventilador disponible, son cerca de 400 los ventiladores disponibles de los 2.800 que tiene el país, y por esa razón es que el Ministerio de Salud está volviendo a cancelar nuevamente operaciones que estaban programadas para darle mayor disponibilidad al sistema. Pero la segunda ola, yo me atrevería a decir, ya llegó a Chile, y por eso el gobierno quiere apurarse al máximo para empezar al menos la vacunación del personal de salud. Muy bien, José María, muchísimas gracias por darnos este panorama desde Chile, y felicitaciones por las gestiones de gobierno. Se van a convertir sin duda en el primer país que tenga la vacunación.